a la cruz, así Él murió sin pecado. Por eso hoy nosotros, cuando aceptamos a Cristo, recibimos en nuestro corazón su santidad. Y por eso nosotros también podemos ser santos. Nosotros también podemos vivir en la santidad que Jesucristo obtuvo en su vida, la obra completa que Él realizó acá en la tierra. Amén, hermanos. Es por fe. Diga conmigo, es por fe. Si vos lo crees, vos lo podés vivir. Amén. Si no lo crees, si dudás, si no lo crees, si no te convence del todo, entonces no vas a poder vivir en santidad. Ahora, cuando lo creemos, cuando lo aceptamos, cuando lo agarramos y nos aferramos, hermanos, con uñas y dientes, con todo el corazón, a esa obra que hizo el Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos empezar a vivir a Cristo en nosotros. Amén. Si no, es imposible, porque queremos hacerlo en nuestra fuerza, queremos agradar a Dios a nuestra manera, queremos vivir en santidad en nuestra propia voluntad, en nuestra propia fuerza, y nos resulta en muchas ocasiones imposible. Amén. Por eso es que necesitamos entender lo que dice el versículo 2, es la operación de esta ley del Espíritu de vida en nosotros. Cuando hablamos de ley, podemos hablar también de una fuerza, de una corriente que hay en nuestro interior. Cuando el Señor Jesús, hermanos, habló acerca del Espíritu Santo, dijo así: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ese río de agua viva, ese manantial, esa fuente, esa vertiente de agua que brota, que no para, de vida eterna, eso es el Espíritu Santo. Comparó al Espíritu de Dios con un manantial que nunca deja de fluir. Entonces, si nosotros, hermanos, entendemos que tenemos esa fuerza dentro de nosotros, vamos a comenzar a vivir, vamos a poder experimentar el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, y nuestra vida entonces empieza a ser transformada. Empezamos a andar de gloria en gloria, empezamos a vivir una vida de victoria. Amén. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino que ya nosotros no tenemos condenación y podemos vivir en esa libertad que Jesucristo consiguió. Amén, hermanos. Diga conmigo: yo tengo al Espíritu de Dios dentro de mí. ¿Cuántos creen acá en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos han creído y le han aceptado? Mira, no te estoy diciendo que pienses en lo que has hecho. No te estoy diciendo que pienses en cómo estás viviendo ahora, porque alguno dirá: wow, pero yo no estoy viviendo bien. Alguno puede decir: yo no estoy agradando a Dios ahora mismo. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si has creído en el Señor Jesucristo. Si tenés la fe de que el Espíritu Santo está dentro de vos, esa fuerza, esa corriente, esa vitalidad, esa vida, ¿no?, dentro tuyo. Si crees con todo el corazón en ese poder, tu vida puede empezar a cambiar. Amén. Amén, hermanos. No es lo que vos hagas, es lo que Jesús hizo ya por nosotros. Amén. Es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Eso es lo que nos libera. Eso es lo que produce en nosotros una verdadera liberación. Se rompen ataduras, se rompen cadenas, se rompen los yugos que nos tienen ahí oprimidos. Porque el problema más grande que nosotros tenemos es la condenación, la acusación del enemigo que no te deja levantarte. Amén. Cada error que cometes, o cada metida de pata, o que le da lugar al pecado en tu vida, viene la condenación, viene la culpa, y eso, en vez de eso, te va alejando cada vez más de Dios. Eso apaga también la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que empezar a creerle
en el nombre de Jesús, con toda nuestra fuerza. Eso te va a ayudar a que tus actitudes cambien, a que tus pensamientos cambien, a que tu conducta también cambie, porque empieza por ahí, hermanos queridos. Amén. Empieza por la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros, la llenura del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es la única forma en que nuestra vida va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Te animo a darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios, porque Él está entre nosotros en esta noche. Cuando yo no creo, incluso por mis actitudes, incluso por mi conducta, yo empiezo a descreer de la obra del Espíritu Santo, entonces eso le produce lo que la Biblia denomina la tristeza del Espíritu Santo. Se entristece el Espíritu Santo en nosotros por nuestra actitud y por la incredulidad también. Entonces te tirás al abandono y seguís viviendo en las conductas pecaminosas o en lo que no le agrada a Dios. Y Él no puede obrar. Esa corriente no tiene la fuerza, o nos salimos nosotros de esa corriente y el Espíritu no puede obrar en nosotros. No tenemos victoria sobre nuestras debilidades, sobre nuestros pecados. Amén, hermanos. Así que eso tenemos que creerlo. Nuestra fe, yo espero en esta tarde, en esta noche, que nuestra fe se fortalezca por la palabra hoy. Amén. Porque podemos cambiar. ¿Cuántos me dicen amén? Podemos ser transformados. Nuestra vida puede cambiar radicalmente. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Aún en las áreas que nos cuestan más, aún en las áreas más difíciles, aún en los pecados que más nos cuesta a nosotros dejar, porque hay algunas conductas nuestras que fácilmente nosotros podemos dejarlas, pero hay otras que están muy arraigadas, muy enquistadas en nuestra vida. Tenemos el hábito, tenemos la costumbre y a veces nos cuesta mucho dejarlas. Y tenemos a veces la tendencia de volver a lo mismo. Pero en el nombre de Jesús nosotros podemos ser transformados. Nuestra vida, aún en esas áreas, puede cambiar radicalmente. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Miren, quiero leerlo, estos mismos versículos, quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente, que siempre hacemos la comparación, porque nos puede aclarar un poquito más. Dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo acá? ¿Cuántos son de Cristo? Amén. ¿Cuántos son cristianos? Si vos decís yo soy cristiano, eso quiere decir que sos de Cristo. Amén. Somos cristianos, somos del Señor, somos su pueblo. Verso 2: y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, ahí está el punto. ¿A quién nosotros pertenecemos? ¿Bajo qué autoridad nosotros estamos? Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Verso 3: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, o sea, el mismo cuerpo que nosotros, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amén, hermanos. Finalizó la autoridad del pecado, el dominio del pecado sobre los hombres, llegó a su fin. Esa influencia que no podía el hombre romper, Cristo la rompió en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Fíjense qué liberación tan grande. Ninguno de nosotros hubiésemos podido, ningún hombre antes de Cristo pudo, pero Cristo Jesús consiguió esa libertad para todos los que se animan a creer en su obra. Amén, hermanos. Y concluye el versículo 4: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley
a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Amén. Amén, hermanos. Ahora, quiero aclarar aquí algo. Sé que quizás para algunos esto sea conocido, pero entiendo que estamos en una casa nueva, en una iglesia nueva, muchos hermanos también que se van sumando y sentía hoy de poder enseñar acerca de esto, porque son bases que nosotros tenemos que conocer en nuestra vida. Amén. Aquí este versículo 4 nos habla de dos naturalezas que nosotros tenemos, los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos. Tenemos dos naturalezas en nosotros. Amén. Diga conmigo, dos naturalezas. Vos tenés dos naturalezas. Una naturaleza carnal, que es la que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Nuestros padres la heredaron de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera, así hasta Adán, ¿verdad? Desde allí, nosotros los seres humanos heredamos una naturaleza que la Biblia la denomina así, la carne, nuestra naturaleza carnal. Esta es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa, es una fuerza que nos hace a nosotros propensos al pecado, a la maldad. Amén, hermanos. Todos nacemos con esa naturaleza. Siempre pongo el ejemplo de los niños, el otro día lo ponía, pero es verdad, un niño nadie le enseña, por ejemplo, a mentir. ¿Hay algún papá acá que le haya enseñado a mentir a sus hijos? Que digan, mira hijo, se miente así de esta manera, se engaña de esta manera, se manipula de esta manera. Nadie le tiene que enseñar eso al niño, ¿verdad? Al contrario, lo que le tenemos que enseñar es lo otro, ¿no? A decir la verdad. ¿Por qué no le tenemos que enseñar a mentir? ¿Por qué no le tenemos que enseñar a veces a pegarle al hermano o al compañerito de colegio en ocasiones? Porque eso está en él. Eso es la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa que la tenemos todos los seres humanos. Amén, hermanos. Eso viene en nosotros. Ahora, cuando el niño, claro, cuando es chiquito pega y no produce casi ninguna consecuencia, pero cuando es grande, ¿no? Cuando crece, ya las mentiras no son porque se comió un caramelo de más o porque no rompió algo en la casa, sino que los engaños y las mentiras son mucho más grandes y las consecuencias son mucho mayores. ¿Te das cuenta, hermanos? Amén. Ahora, todos nosotros tenemos esa naturaleza en nosotros. Y aquí nos habla este versículo 4 acerca de esto. Dice, para que la ley se cumpliese en nosotros, la justicia, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea, cuando nosotros hemos venido a Cristo, en ese nuevo nacimiento que se produjo en nosotros, le aceptamos al Señor, recibimos la vida de Dios, recibimos al Espíritu Santo de Dios, esa fuente dentro de nosotros. Esa es una nueva vida, se inicia en nosotros. Ese nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva naturaleza. Diga conmigo, nueva naturaleza. Esa es la naturaleza espiritual. Amén. Entonces, ahora el creyente tiene dentro de sí dos naturalezas. Una naturaleza carnal, pecaminosa, propensa al pecado, pero tiene ahora en su espíritu la vida de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Una naturaleza nueva que ha nacido en esa persona y que esa naturaleza es propensa a la santidad, es propensa a lo de Dios, quiere agradar a Dios, quiere cumplir la ley de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Quiere ser una buena persona, quiere ser un buen cristiano. Amén. Tiene el deseo y es propensa y está presto, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a cumplir la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa en el creyente? La gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo, hermanos queridos, no tiene esta lucha.
porque no tiene una naturaleza espiritual. Su naturaleza es carnal. A lo sumo la lucha que puede tener es con su mente, es con sus pensamientos, de saber que algo está bien y cuando no lo hace se siente mal porque le han enseñado que no es así. Entonces todos tenemos una conciencia también, los seres humanos, ¿verdad? Pero en el hombre del mundo, la gente que no conoce a Cristo, no se produce esta lucha tan encarnizada como en el creyente que quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios, pero se encuentra con que hay una fuerza dentro de él que también es propensa al pecado, que también es propensa hacia lo malo. Amén. Y nosotros tenemos que saber, hermano, y tenemos que conocer que esta lucha ocurre dentro de nosotros. Amén, hermanos. El apóstol Pablo se daba cuenta de esta lucha. Y miren que el apóstol Pablo era un hombre de Dios tremendo, que fue un ejemplo para nosotros. Pero miren, yo quiero que leamos en los versículos anteriores, que me acompañen ahí y que veamos cómo describe él esta lucha que tiene el creyente. Recordemos que esta carta, hermanos, la carta de los romanos, fue escrita a la iglesia en Roma. Amén. Por eso se llama los romanos, porque era a una iglesia que estaba empezando, que estaba iniciándose en la capital del imperio romano, una ciudad, hermanos, que era corrupta, una ciudad corrompida por todos lados, pero ahí se estaba iniciando una iglesia santa de Dios. Amén. Y esto nos puede ayudar muchísimo a nosotros a conocernos a nosotros mismos y conocer cómo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén, hermanos. Así que diga conmigo: yo tengo una naturaleza carnal, pecaminosa, pero a la vez en mi espíritu ha nacido la vida de Dios y tengo una naturaleza espiritual. Amén. En mí. Por eso existe esa lucha entre lo que quiero y entre lo que no quiero, entre lo que hago y lo que no hago, como lo va a describir ahora el apóstol. ¿Me acompañan ahí, hermanos? A que leamos en el capítulo 7 y veamos cómo lo dice acá la palabra. Ahora lo vamos a aplicar a nuestras vidas, así lo entendemos un poquito mejor. Amén. Estoy poniendo aquí la base bíblica de los versículos y ahora lo aplicamos a nuestra vida. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Capítulo 7, versículo 13. Versículo 13, leemos desde el 13. A ver, no, perdón, desde el 14, está bien puesto en el proyector. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Fíjense, el apóstol Pablo está hablando acá y está diciendo: la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios es espiritual. Pero el apóstol se da cuenta acá y dice: yo entiendo que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Yo tengo una atracción hacia lo malo, hacia lo pecaminoso. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo leemos de nuevo, este versículo que parece un trabalengua. Dice el verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Díganme, hermanos, si no nos pasa en muchísimas ocasiones a nosotros lo mismo. Lo que nosotros queremos hacer, eso no lo hacemos. Y lo que no queremos hacer, porque sabemos que está mal, sabemos que es pernicioso para nosotros, que es dañino para nosotros, que es dañino quizás para nuestra familia, para nuestros hijos, eso en muchas ocasiones es lo que terminamos haciendo. ¿Sí o no, hermanos? Por ejemplo, alguien que tiene una adicción, ¿sabe que está mal? ¿Sí o no? La mayoría
de los drogadictos, del alcohólico, cualquier tipo de adicción. La persona sabe que está mal y no quiere hacerlo. En lo más profundo de su ser, no quiere hacerlo. Pero ¿qué es lo que termina haciendo? En la mayoría de los casos, a veces cíclicamente, pum, termina cayendo. Sabe que está mal, no quiere hacerlo. Entonces hay una lucha en él. No quiero hacerlo, no quiero ceder, pero encuentra una fuerza, encuentra una ley. Hay una naturaleza en él que lo lleva hacia lo pecaminoso, hacia lo malo. Esa naturaleza nosotros la hemos heredado de nuestros padres, está en nosotros. Amén, hermano. Hasta que el día que muramos, esa naturaleza va a estar en nosotros. El día que nosotros muramos y ya nuestro espíritu vaya con Dios, vamos a ser libres ya de esa fuerza, ¿no?, que está aplicada en nuestro cuerpo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? No querés mentir. ¿Cuántos saben que no hay que mentir? Lo dice la palabra. Nosotros lo sabemos, se nos ha enseñado. Pero ¿cuántas veces nosotros caemos en ese error? Y no lo queremos hacer, pero en muchas ocasiones lo terminamos haciendo. Amén. ¿Cuántas cosas buenas nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero en la realidad de nuestra vida no las hacemos? ¿Por qué es? ¿Porque no queremos? No, sí queremos. Pero hay ocasiones en las que no podemos. O estamos tan débiles que no conseguimos conquistar. Por ejemplo, hemos hablado en muchas ocasiones acerca de la oración, ¿verdad? ¿Cuántos saben acá que hay que orar? ¿Cuántos saben que hay que orar? Que es necesario orar. Amén. Rosa sabe, ¿alguien más acá? Todos sabemos que hay que orar, ¿no? La Biblia lo dice, orad sin cesar. O sea, no nos detengamos. Todo el tiempo tenemos que estar en conexión con Dios, ¿no? Y dentro de ese orar sin cesar hay momentos donde tenemos que dedicarlos para estar con el Señor y con nadie más. O sea, cerrar la puerta de nuestro cuarto y dedicarle 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para estar con el Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos saben que esto hay que hacerlo? ¿Y cuántos lo hacen todos los días? No levanten la mano, hermanos. Algunos lo harán, seguro, por supuesto. Pero la mayoría de nosotros nos cuesta orar. ¿Te cuesta orar, sí o no? Seamos sinceros, hermano. Amén. No diga, uno agarra un hábito, ¿no? Uno hace un hábito de la oración y quizás algunos ya tienen el hábito y no le cuesta. Pero a la mayoría de nosotros nos cuesta en momentos ir a la presencia de Dios. Nos cuesta estar en la palabra, leer la Biblia, ¿sí o no, hermanos? Nos cuesta tener tiempos de adoración, dedicarle tiempos al Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto si sabemos que es lo mejor para nosotros? ¿Cuántos saben que es lo mejor? Estar con el Señor. ¿Sí o no? Es lo mejor para tu vida. Es mejor incluso que la comida del mediodía o que el desayuno de la mañana. Es más importante estar con nuestro Creador, estar con el Señor, hablar con Él, recibir su palabra. Sin embargo, lo que sabemos que está bien y lo que queremos hacer, porque a veces nos determinamos, a veces nos decidimos, a veces decimos, voy a empezar esta semana, voy a hacerlo, y resulta que a lo mejor por unos días lo hacemos y después terminamos otra vez decayendo. Amén. No estoy hablando aquí un mensaje negativo, sino que estoy intentando mostrar una realidad que a veces nosotros vivimos, los creyentes. Estoy hablando de los hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios, creyentes, que tenemos la vida nueva del Señor, pero que tenemos estas luchas también en nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Tenés esa lucha vos o no? Y de repente a veces vos te encontrás en este versículo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Quiero estudiar, pero no estudio, ¿no? Sé que es lo mejor para mí, pero no lo hago, ¿no? Quiero ser diligente, quiero ser ordenado, estoy aprendiendo en la palabra, quiero sembrar, pero a la larga no lo hago, ¿no? Sé que está bien, gracias a Dios que acá lo estamos aplicando la palabra. Amén, hermanos, por lo menos en general de la iglesia. Yo doy gloria a Dios por eso. Estamos aprendiendo, amén. Pero esa lucha está en nosotros, amén.
sabemos que la santidad nos conviene. La Biblia dice la santidad conviene a esta casa, a la iglesia nos conviene la santidad. Pero en muchas ocasiones cedemos al pecado, sabiendo que esto está bien y esto es lo que queremos, esto es lo que anhelamos. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios acá para sus vidas? Amén. Queremos que Dios esté con nosotros, queremos el favor de Dios, queremos la bendición de Dios. Pero sin embargo, lo práctico en nuestras vidas y a veces la realidad es que cedemos y que caemos y que deshonramos a Dios en muchas ocasiones en nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que el apóstol Pablo continúa diciendo acá en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Fíjate, lo que odio, dice la Nueva Traducción Viviente, dice lo que yo odio, lo que detesto, eso es lo que termino haciendo. Amén. Y en muchas ocasiones nosotros igual, ese vicio, esa debilidad, ese hábito, ese pecado en nosotros, lo detestamos porque sabemos que es nuestra ruina. Lo odiamos porque sabemos que ahí está nuestro conflicto, ahí perdemos todo, ¿no? Todo lo que venimos consiguiendo en esa caída o en ese ceder, ahí es donde perdemos. Y sabemos que está la ruina de nuestra vida ahí. Sin embargo, en muchas ocasiones terminamos cediendo y volviendo a caer en eso que odiamos o en eso que detestamos. Amén, hermanos. Ahora el Señor hoy nos quiere dar acá un principio, una salida. El Señor nos quiere dar aquí unas pautas para que nosotros podamos vencer esas debilidades. Amén, hermanos. Y que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras casas y para nuestras vidas personales. Vamos a leer el versículo 16. Dice así: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, si no lo quiero hacer es porque entiendo que la ley es buena, estoy de acuerdo con la ley, no lo quiero hacer. Apruebo que la ley es buena. Verso 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense, acá hace una distinción el apóstol Pablo y dice que ya no es Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que su esencia es el Espíritu. Ahora nosotros somos gente espiritual. Amén, hermanos. Diga conmigo: ahora yo soy un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Amén, Daniel, esa es tu identidad. Hermanos, eso es lo que nosotros somos. Entonces, por eso es que Él dice, reconociendo que Él ahora es un hijo de Dios, es un hombre justificado por Dios, es un santo de Dios, aunque tiene esa lucha y aunque tiene esos errores, porque lo está describiendo acá, Él dice: no soy yo en mi esencia espiritual, porque yo he nacido de nuevo, tengo a Cristo, tengo al Espíritu Santo. No soy yo en mi naturaleza espiritual el que está pecando, sino que es en mi naturaleza carnal, en mi vieja vida, ¿verdad? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Y hace esa distinción. Amén. Ahora, esto no es una excusa, hermano. Esto no se puede aplicar a que, bueno, no soy yo, es el pecado que mora en mí, así que yo no tengo ninguna culpa. Puedo pecar libremente, total no soy yo, es culpa del pecado que mora en mí. No es culpa de mis padres, de mi abuelo, de mi bisabuelo No. También tiene que ver con nosotros, porque nosotros justamente dentro de nosotros tenemos una naturaleza espiritual que es la que tiene que dominar nuestra vida, es la que tiene que ejercer la mayor fuerza en nuestras vidas. Amén, hermanos. Pero es interesante y es importante para nosotros reconocer y saber que esa lucha está en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Así que aunque cuando nosotros pecamos no involucra a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es santo, el Espíritu Santo está morando en esa habitación que es nuestro espíritu, es nuestra esencia, es lo más profundo de nuestro ser. Eso no se contamina, pero sí en la naturaleza carnal que está en nuestro cuerpo. Tóquese el cuerpo así,
está en nuestro cuerpo, esa ley está en nuestro cuerpo, es propensa a lo pecaminoso, hacia la maldad, entonces ahí es donde se produce el pecado en nosotros. Por eso este cuerpo va a morir, amén. Por eso este cuerpo va a volver a la tierra, pero nuestro espíritu será llevado al cielo. Nuestro espíritu es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. De más está de decirles, hermanos, porque ya lo sabemos, que nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Los seres humanos somos tripartitos, 3 partes tenemos. Somos espíritu, díganlo conmigo, somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en este packaging, ¿no? En esta estuche. Algunos tienen el packaging más trabajado, más elevado, más elaborado, más cool, ¿no? Hoy en día se le da mucha importancia, ¿verdad? A los productos en la cajita en la que vienen, ¿no? Porque hoy en día vivimos en una cultura así muy de lo externo, ¿no? Pero el cuerpo, hermanos queridos, va a volver al polvo, como lo dice la palabra. Amén. Del polvo venimos y al polvo vamos a volver. Pero nuestro espíritu no, porque nuestro espíritu viene del cielo. Amén. Jesucristo vino del cielo, se hizo hombre, y como nosotros hemos recibido a Cristo, Él es el que produce ese nuevo nacimiento en nosotros, el poder del Espíritu Santo, el mismo poder, miren hermanos, que operó en Jesucristo para resucitarlo de entre los muertos, es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ese mismo poder es el que opera en nosotros para vivificarnos, para producir ese nuevo nacimiento en nosotros. Y nuestro espíritu comienza a vivir. Y ese espíritu viene del cielo. Por lo tanto, ¿dónde va a ir? Al cielo. El cuerpo viene de la tierra, vuelve a la tierra. Nuestro espíritu viene del cielo. ¿Dónde vamos a ir, hermanos? Cuando el Señor nos venga a buscar, todos los que somos de Cristo, hermanos queridos, nos vamos a encontrar en las nubes con Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor, porque ahí vamos a estar vos y yo. Vos y yo vamos a estar ahí. Aleluya. Amén. Muy bien, seguimos adelante, hermanos. Verso 17 es el que leímos, ¿verdad? De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí redunda en el mismo concepto. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley o esta fuerza, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es el espíritu, ¿verdad? Según el espíritu me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Diga conmigo, en mi cuerpo. Veo otra ley, otra fuerza en mi cuerpo que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo llega a esta conclusión. Dice, yo estoy de acuerdo, con mi mente estoy de acuerdo. Diga conmigo, conciencia. Diga conmigo, conciencia. Todos los seres humanos nacemos con una conciencia. Eso lo estableció el Señor. La conciencia, hermanos queridos, está en nuestra alma. La mente también está en esa parte de nuestro ser que es el alma. Amén. La conciencia es lo que le dice al hombre desde el nacimiento lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál es el problema de la conciencia? Que por causa de la maldad o por causa del pecado, a veces la conciencia se va cauterizando. A veces nuestros niveles, nuestros valores van decayendo a medida que nosotros vamos dándole lugar al mal en nuestras vidas. Entonces, algo que en un tiempo nos parecía muy mal, cuando nosotros lo practicamos muchas veces, después ya no nos parece tan mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que pasa hoy en día en el mundo. Por eso la gente termina llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo, porque lo ha practicado tanto, lo ha amado, lo ha recibido desde la infancia, que al final algo que es terrible
la gente hoy en día termina diciendo, pero no está tan mal, ¿no? No es tan problemático. ¿Qué es lo que hice de mal, no? Es lo que dice mucha gente, ¿no? Que yo no le hago mal a nadie, ¿no? Y ese mismo que dice, yo no le hago mal a nadie, resulta que le es infiel a la esposa, no pasa tiempo con los hijos, ¿no? Roba, miente, engaña, estafa. Y para él, porque tiene su conciencia cauterizada, dice, yo no le hago mal a nadie. Y resulta que le está haciendo mal a la gente que más quiere, la gente que tiene bajo su responsabilidad, ¿verdad? Le hablo a los hombres acá, es la esposa, son los hijos, es la familia. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Te das cuenta? Entonces el apóstol acá está diciendo, yo en mi conciencia y en mi mente, yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios, estoy de acuerdo con la ley de Dios. Yo sé que la Biblia está bien. ¿Amén? ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen aquí en la palabra de Dios? Y la mayoría de nosotros, incluso mucha de la gente, reconocen que la Biblia está bien, que la ley de Dios es buena. Y está ese pensamiento en nosotros, de la misma manera que en Pablo acá. Yo reconozco que la ley está bien, estoy de acuerdo con la ley de Dios. Es más, quiero cumplirla, quiero obedecerla. Sé que es lo bueno para mí, sé que es lo bueno para mi casa, para mi futuro. Quiero hacerlo. Pero de repente él dice, pero me encuentro con otra fuerza en mis miembros, en mi cuerpo, que me lleva a hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén, hermanos. Esa naturaleza, esa fuerza, la carne, nosotros la hemos heredado de Adán. Es la naturaleza caída de nuestro padre Adán y Eva, que cayeron desobedeciendo a Dios. Es rebeldía contra la palabra de Dios, contra todo lo que Dios ha establecido. Amén, amados. Por eso tuvo que venir el Señor Jesús y darnos a nosotros una nueva vida en Él, en Cristo Jesús. La fuerza del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que el apóstol Pablo dice acá, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Parece que él acá, sincerándose con los hermanos, siendo bien franco, y me gusta la honestidad del apóstol Pablo, acá él reconoce que hay una fuerza que es incontrolable a veces para él, ¿no? Y que lo lleva a salirse de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Amén. ¿Cuánto han sentido el poder de esa fuerza alguna vez de los que estamos acá? ¿Querés hacer la voluntad de Dios? Y de repente te lleva para otro lado, ¿no? El cuerpo te lleva para otro lado, ¿no? Te pide otra cosa. Y en ocasiones, y en muchas ocasiones, nosotros terminamos cediendo, terminamos y cortamos el propósito de Dios en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Por consecuencia, después nos sentimos derrotados. Por consecuencia, después nos sentimos condenados, nos sentimos culpables, y eso te va aplastando cada vez más. Y como te sentís así, porque ya le fallaste a Dios una vez, le fallaste 2 veces y seguís, y parece que entras ahí ya en una deslizando, ¿no? La vida ya sin reparo, ¿no? Y vas de mal en peor, y ya le das lugar completamente al pecado. Y después te entra el pensamiento, nos puede entrar el pensamiento de que no podemos ser libres. Y ahí es donde el enemigo trabaja de manera muy astuta y nos mete y siembra ese pensamiento en nosotros. Nunca vas a poder ser libre de ese pecado. Nunca vas a poder dejar ese vicio. Nunca vas a poder cambiar de vida. En el nombre de Jesús, yo en esta tarde, rebatiendo ese argumento mentiroso del diablo, te digo que nosotros podemos ser libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén?
yendo en contra de todo argumento diabólico que a veces se establece en nuestras mentes, te digo que vos podés vivir en santidad. Nosotros podemos agradar a Dios, podemos dejar esos vicios, podemos dejar esos hábitos, podemos cambiar de vida, podemos ser santos para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque eso es una verdad como esta casa. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos? Miren, el versículo 24 dice: miserable de mí. Termina el apóstol Pablo en esta conclusión: miserable de mí. ¿Podés decirlo conmigo? Tócate así el pecho y decir: miserable de mí. La verdad, hermanos, que nosotros, todos nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa somos miserables. No hay compasión, no hay misericordia. Solo miramos para nosotros mismos. Esa es nuestra naturaleza rebelde, pecaminosa. Y el apóstol Pablo dice: en la carne yo soy miserable. Solo pienso en mí, no me importa lo demás, no me importan las consecuencias. En ocasiones es lo que me pide, lo que deseo en ese momento, y voy allá y no me importa si arruino todo, no me importa lo que pueda pasar. Miserable de mí. Diga conmigo: miserable de mí. Todos nosotros, hermanos, somos miserables, ¿no? Es fuerte decirlo y entenderlo así, pero tenemos que reconocerlo. Amén. Nada bueno hay en nuestra naturaleza carnal. Nada bueno hay en la naturaleza que hemos heredado de nuestros papás. Nada bueno, hermanos. Y a medida que van pasando los años, eso se va agravando cada vez más, si no fuese por la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Miserable de mí. Diga conmigo: nada bueno hay en mí. ¿Se acuerdan este varón, este muchacho que se acercó a Jesús, el joven rico? Él le dijo: maestro bueno. Se acercó a Jesús y le dijo: bueno, no. Y Jesús le dice: no hay ni uno bueno, solo Dios es bueno. No hay ni uno bueno. Amén. Después, cuando Jesús habló de los padres, en un momento dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Jesús estaba reconociendo y nos está diciendo: nosotros, hermanos, sin Cristo, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la obra de esa fuerza que es el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros somos malos. Y nuestras obras también son malas, son pecaminosas. Nuestras obras son lo que brota de nosotros sin la obra del Espíritu Santo, son obras de la carne. Amén. ¿Se acuerdan algunos de algunas de las obras de la carne? Ahí en Gálatas está el listado de las obras de la carne, ¿no? Idolatría, hechicería, brujería, lujuria, inmoralidad, pleitos, gritería, ¿verdad? ¿Hay alguno que le brote esa obra de la carne seguido en la casa, la gritería? No levanten la mano, pero sé que debe haber varios acá que en algún momento, ¿no? Sale eso de nosotros, ¿no? El insulto, el menosprecio a los demás, el atacar a los demás. Amén, hermanos. La mentira, el chisme, el engaño, la envidia, todo eso son obras de la carne. Si no opera el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, si no fuese por esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, nosotros estamos dominados por la carne y por lo tanto estamos condenados al pecado y a la consecuencia del pecado, que es la muerte. Amén. No la muerte física solamente, sino la muerte segunda que nos habla la palabra, que es la muerte espiritual, una vida sin Dios en la eternidad. Eso es la muerte segunda. Y la paga del pecado es esa muerte. Amén, hermanos. Una eternidad sin Dios. Ahora, en Cristo Jesús nosotros hemos recibido vida eterna. Amén. El Señor venció a la muerte y por lo tanto nosotros también en Cristo Jesús. Y lo que hay para nosotros como consecuencia en esa libertad que Jesucristo consiguió es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, una eternidad con Dios. Amén. Ahora terminamos leyendo. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá salvarnos, librarnos? ¿Quién podrá, hermanos?
Y esa es la pregunta del apóstol Pablo acá. Tiene que ser tu pregunta hoy, tiene que ser mi pregunta hoy. ¿Quién me va a librar de estas costumbres que tengo? ¿Quién me va a librar de estos pensamientos que tengo, de esta incredulidad que quizás se ha apoderado de mí en algunas áreas de nuestra vida? Porque en algunas áreas creo, pero en otras digo, acá Dios no puede obrar. ¿Quién me puede librar? Miserable de mí si creo así, si no estoy viendo a Dios como verdaderamente Él es. Amén. A veces hacemos un Dios a nuestra imagen, por eso creemos algunas cosas y otras no. Creemos que Dios es amor, pero no creemos que Dios puede sanar. Creemos que Dios puede sanar a otros, pero no a nosotros. Que Dios puede bendecir a otros, pero no a nosotros. Hermanos, Dios nos ama a todos por igual. ¿Sabías esto? Que Dios no tiene hijos predilectos, sino que todos somos hermanos y somos hijos de Dios. Y de la misma manera que Dios quiere bendecir a Walter, es la misma manera que Dios quiere bendecir a Néstor, a Franco, a nosotros, a las hermanas, a todos los que estamos acá. Igual, hermanos, Dios es justicia y no hace acepción de personas, no hace diferencia. Pero a veces nosotros creemos que Dios sí hace diferencia, que a unos trata de otra manera. Amén. Ese mismo pensamiento hace que vos vivas de esa manera y que no puedas recibir las bendiciones que Dios quiere darte, todo lo que el Señor quiere transformar y quiere cambiar en tu vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar? ¿Quién podrá transformar esta situación en la que yo estoy? ¿Quién me va a librar de esta fuerza que a veces es más fuerte que mi voluntad, ¿no? Porque cuando yo estoy de acuerdo, cuando mi mente, mi conciencia están de acuerdo con la palabra de Dios, en mi voluntad yo quiero agradar a Dios, pero encontramos esa fuerza del pecado, de la naturaleza pecaminosa en nosotros, que a veces nos saca de la voluntad del Señor. Amén. ¿Quién nos puede librar? Verso 25, ahí está la respuesta. En el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Diga conmigo, gracias damos a Dios por Jesucristo. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Amén. Jesucristo es la respuesta para que vos puedas vencer esas debilidades en tu vida, lo que te frena, lo que distorsiona todo el plan que Dios tiene para vos. Jesucristo es la respuesta para que vos podás vivir una vida victoriosa. Amén. Para que vos podás ser luz en esta tierra, para que tu vida pueda ser transformada por completo. Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahí es donde entramos, hermanos, en los versículos que hemos leído primero. El versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es la solución. Y si vos tenés al Señor en tu corazón, podés cambiar de vida. Tu situación puede cambiar. Podemos vivir una vida bendecida por Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Somos libres del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Amén. La muerte, y llamémosle muerte allá como lo expliqué, la muerte segunda, o llamémosle destrucción en áreas de nuestra vida que por darle lugar a lo pecaminoso a veces se afecta, y hay áreas de nuestra vida que se mueren. Se muere la relación con los hijos, se muere la relación con la esposa, se muere la economía, se muere nuestra salud también por darle lugar al pecado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Se muere la relación con nuestros hermanos, se rompe por causa del pecado en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo hacemos nosotros para tener victoria sobre esa naturaleza carnal? Hermanos queridos, tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme
¿A qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está el secreto. Tenés que andar en el Espíritu. Toca al que tenés al lado, decirle, tenés que andar en el Espíritu. Ahí los que están en el sonido, ¿verdad? Maxi, toca a los ángeles y decirle, tenés que andar en el Espíritu. No sé, no la veo quién está ahí, porque es para todos nosotros. Los servidores que están atrás, ¿verdad? Tenemos que andar en el Espíritu. Amén. ¿Cuál es el secreto? Andar en el Espíritu. Diga conmigo, tengo que andar en el Espíritu. Tengo que caminar en el Espíritu. Tengo que hablar en el Espíritu. Tengo que pensar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu de Dios dentro de mí. Tengo una naturaleza espiritual que está creciendo dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos a veces? A veces los que han venido a Cristo más mayores, han aceptado al Señor con más años, a veces vos tenés una naturaleza carnal que por 30 años, por 20 años, por 40 años has vivido de esa forma. Has vivido en el pecado, en las costumbres de este mundo, con la mentalidad del mundo. Ahora venís a Cristo, nacés de nuevo, pero esa naturaleza tiene que ir creciendo en vos. Amén. Esa fuerza, esa vida tiene que ir desarrollándose en nosotros. Amén. Y ahí es donde está el secreto de la vida victoriosa. Si crecemos espiritualmente, entonces ahí estaremos fuertes. Nuestra naturaleza espiritual estará fuerte y va a poder vencer a nuestra naturaleza carnal. Amén. Si estamos fuertes en el espíritu, vamos a poder decirle no al pecado. Si la carne se debilita, hermanos queridos, no tendrá la fortaleza para llevarnos, para arrastrarnos de alguna manera, arrastrar nuestra voluntad hacia lo pecaminoso. Si el Espíritu está fortalecido en nosotros, entonces arrastrará nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios, hacia la palabra de Dios, hacia la santidad. Amén. En nuestra alma, hermanos queridos, allí está nuestra voluntad. Diga conmigo, en el alma está la voluntad. Así que nuestra vida tiene que ser dominada y gobernada por el Espíritu de Dios, que mora en nuestro espíritu. Amén. Fíjense, vamos a hacerlo aquí posicionalmente para que nos quede mejor. Imaginemos que aquí está lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu. Amén. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde mora la ley del pecado? En nuestro cuerpo. ¿Dónde está nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra conciencia? En el alma. Amén. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo de Dios? Su habitación es en nuestro espíritu. Es el lugar de morada del Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde brota ese manantial de vida eterna en nosotros. Amén. Entonces, si nuestra vida espiritual está fortalecida, está fuerte, por causa de la comunión con Dios, por causa de nuestra vida de oración, de nuestra vida de adoración al Señor, en nuestra intimidad con el Señor, estamos recibiendo de Dios, en la lectura de la palabra, en todo lo que hemos hablado que es alimento para nosotros. Amén, hermanos. El miércoles pasado hablamos de sembrar, ¿no? También para el espíritu, semillas de la palabra de Dios. Entonces nuestra naturaleza espiritual estará creciendo, estará fortalecida. Entonces nuestra voluntad, ¿hacia dónde se va a inclinar? Lo que más fuerza va a tener en nuestra vida es lo espiritual. Amén. Vas a poder andar en el espíritu. Amén, hermanos. Andad en el espíritu. Dice Gálatas, y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahora, alguien que no tiene comunión con Dios, alguien que no le da lugar, que no está buscando la llenura del Espíritu Santo, amén, no pasas tiempo con Dios, no pasas tiempo en la palabra de Dios, no pasas tiempo congregándote con los hermanos, con gente de fe, entonces tu naturaleza carnal es lo que se va fortaleciendo. Amén. Entonces tenés tu naturaleza espiritual, tu vida carnal, tu cuerpo está fuerte, lo que te pide el cuerpo,
Amén. ¿Hacia dónde se va a inclinar tu voluntad? Vas a tener el sí fácil, ¿no? Hacia lo pecaminoso. Te va a pedir el vicio, te va a pedir los malos hábitos que tenías, te va a pedir la inmoralidad, te va a pedir que tus ojos se vayan y que no los puedas controlar, que tu lengua no la puedas controlar. Tu voluntad se va a inclinar hacia el pecado. Amén. Pero vos sabés lo que está bien. Y vos decís, yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Si no fortaleces el espíritu, hermanos, por más que quiera, vas a terminar haciendo lo pecaminoso, vas a terminar dándole lugar al pecado en tu vida. Amén, hermanos. ¿Cuál es el secreto para una vida victoriosa? Alimentarnos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Comer de Dios, alimentarnos del Señor, ir a su presencia, estar en su presencia, recibir su fuerza, buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Solito, hermano, sin esforzarte, sin esfuerzo, tu voluntad a la hora de tomar una decisión va a ser agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Si estás fuerte espiritualmente, se te va a presentar una tentación en algún momento y no lo vas a dudar. Si estás fortalecido espiritualmente, no va a ser tentación para vos. Directamente vas a ir hacia lo que Dios quiere para tu vida. Amén. ¿Cuándo tenés el problema? ¿Cuándo tenés la lucha? Cuando estás débil espiritualmente. Tu carne está fuerte. No oraste, no te alimentaste, no estás en comunión con Dios. Te tiraste toda la semana viendo series, ¿no? No sé, por decir algo, ¿no? Para los jóvenes acá. Te viste la serie de ¿cómo se llama? La de Fito Páez ahora, ¿no? Te la viste en una noche nomás, ¿no? Y estás ahí, o en la tele, o en el fútbol, o en cosas que a lo mejor, hermanos, no digo que no las podamos hacer, pero a lo mejor es lo que está ocupando tu tiempo, el trabajo mismo. A veces, mucho tiempo en el trabajo, pero no estás teniendo tiempo de comunión con Dios. Amén. Tu espíritu se va debilitando, tu carne se va fortaleciendo. Es cuestión de tiempo que se te presente una tentación. Rápidamente tu voluntad se inclina. Amén. Amén, hermanos. Tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual. Tocarle, hermano, que tenés al lado, decirle, tenés que fortalecerte espiritualmente. Amén, hermanos. Todos nosotros tenemos que tener una vida, una comunión con el Señor. Esto que estamos haciendo hoy acá es alimento para nosotros, es conocimiento de quiénes nosotros somos. Esto no es para bajonearnos, al contrario. Sabemos contra quién peleamos. El mayor enemigo que nosotros tenemos, hermanos, no es Satanás el diablo, de alguna manera, ¿no? Aunque sí, él es el adversario, es nuestro enemigo. Pero el mayor problema, podemos decir, que nosotros tenemos, somos nosotros mismos. Amén. Diga conmigo, mi mayor problema soy yo mismo. Porque si vos estás fortalecido espiritualmente, el enemigo no va a poder con vos. Satanás no puede con nosotros, tiene que huir de nosotros. No hay fuerza, hermano, del infierno que pueda contra los creyentes, contra la iglesia del Señor. Amén, hermanos, si estamos fuertes espiritualmente. Ahora, si nos debilitamos, si estamos en otra cosa, fácilmente cedemos y nosotros mismos terminamos siendo nuestro peor enemigo. Porque lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces te has propuesto hacer algo para Dios o cambiar algo en tu vida y al poco tiempo has vuelto a lo mismo? ¿Cuántas veces? Yo un montón de veces, hermano. Le soy sincero, un montón de veces me he propuesto cosas. Hay muchas que las he conseguido, otras que todavía no las he conseguido, pero estoy en ese camino, en ese proceso. Quiero seguir avanzando. Entiendo que hay una lucha en mi interior y que cada vez tengo que fortalecerme más espiritualmente. Amén. El dominio lo tiene que tener el Espíritu en nuestras vidas para que podamos tener una vida victoriosa. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces, por eso es que el versículo 2 dice lo siguiente. Estoy terminando aquí, termino con esto, hermanos. Porque la ley del Espíritu de vida, diga conmigo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí es donde viene nuestra libertad, hermanos. En la ley de la fuerza. Una ley es una fuerza, ¿verdad? Que opera en nosotros.
esa fuerza del Espíritu de vida nos hace libre de la ley del pecado que opera acá en nuestro cuerpo. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Y aunque vos tengas un vicio, por ejemplo, si es, por ejemplo, el otro día Nicolás, ¿verdad? Nos decía Nicolás el domingo que había tenido una lucha con el alcohol, ¿verdad? Nicolás hace poquito que está viniendo con nosotros, pero el domingo a la tarde yo lo vi a él, lo vi diferente, lo vi distinto que la otra semana, ¿verdad? Ya incluso con otra ropa habías venido, con otra camisa, había venido diferente. Hoy también te veo distinto. Y él decía, tuve la lucha, tuve deseos de tomar, de beber, pero no cedí, no lo hice. Amén. ¿Por qué no lo hizo? Si una semana antes lo hacía. Porque ahora el Espíritu Santo de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios está operando en su vida. Amén. Y le está ayudando y le está dando ese ánimo, le está dando esa potencia que necesita para vencer la fuerza del pecado en su cuerpo. Esto ocurre con cada uno de nosotros cuando le damos lugar al Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu Santo de Dios es el secreto para que nosotros tengamos victoria en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Te hace un mejor trabajador, te hace un mejor papá, te hace un mejor esposo, te hace un mejor hermano, un mejor vecino, te hace una mejor persona. ¿Cuántos dicen amén? En la carne somos miserables, pero en Cristo Jesús nosotros somos los santos de Dios. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor porque es un milagro tremendo el que Dios hace en nosotros. Es un milagro. Y siempre me gusta poner este ejemplo, que muchos ya lo conocen, pero nos aclara muchísimo, hermanos. Porque cuando hablamos de leyes espirituales, estamos hablando de fuerzas. Amén. Y de la misma manera que en nuestra naturaleza existen leyes que se aplican, que se cumplen y que nosotros sentimos su fuerza, de la misma manera ocurre espiritualmente. Amén. Entonces miren, hermanos, en nuestra naturaleza pecaminosa hay una fuerza que opera, que nos atrae al pecado. A mí me gusta a veces compararla con la ley de la gravedad, con la fuerza gravitatoria en nuestra atmósfera que vivimos. Amén. Hay una fuerza que atrae, ¿verdad?, todo hacia el centro de la Tierra, porque es el elemento que más masa tiene. No quiero entrar en esos detalles, pero todos nosotros sabemos que si queremos, si dejamos algo en el aire, si yo este micrófono, este teléfono, lo dejo acá, a ver, voy a tirar algo para acá, esta tapita que no se va a romper. Yo sé que si suelto esta tapita, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a ser atraída, ¿no?, hacia el centro de la Tierra. Eso es una fuerza, es una ley, ¿verdad?, que la descubrió Newton. De hecho era cristiano. Amén. Así que yo la suelto y esa fuerza empieza a operar. Ahora mismo hay una fuerza que está operando en esta tapita, que es la fuerza de mi mano. Por eso está siendo sostenida en el aire. Amén. Pero si yo le quito, dejo de aplicar la fuerza de sostenimiento de mi mano, la tapa se va al suelo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, de la misma manera que ejerce la fuerza gravitatoria, la fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad en nuestro universo, es así, así se aplica en nuestra vida también. Amén. Esa naturaleza carnal en nosotros es como la fuerza de la gravedad. Nosotros somos atraídos hacia el pecado. Inevitablemente, una persona que no tiene a Cristo es atraída hacia el pecado. Amén, hermanos. La gente que no tiene a Cristo, en manera más visible o menos visible, con pecados más visibles, con pecados menos notorios, pero todos son atraídos hacia una vida fuera de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Por lo tanto, la consecuencia de ese pecado, de esa vida de pecado, es la muerte. Ahora, Cristo Jesús, ¿qué hizo el Señor Jesús? Hermanos, ¿cómo le quitó la autoridad, cómo le quitó el poder a esta fuerza que ejerce en nosotros, estableciendo una fuerza mayor todavía? Amén.
Es lo que dice el versículo 2 en el capítulo 8 que hemos leído, versículo principal, es la ley del Espíritu de vida en nosotros. Amén, hermanos. Una persona que no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo de Dios en su espíritu, entonces siempre es atraído hacia lo pecaminoso. Ahora, si esta fuese nuestra vida, ahora tenemos nosotros al Espíritu de Dios en nuestro espíritu y Él es el que nos sostiene. Amén. Y aunque esta fuerza, la fuerza de la gravedad, sigue operando, porque aquí está operando la fuerza de la gravedad, nada más que la fuerza de mi mano es mayor. Amén. En este caso, por la masa del objeto que estoy sosteniendo, ¿verdad? Yo puedo sostenerlo. Amén, hermanos. De esa misma manera opera la fuerza del Espíritu de vida, la ley del Espíritu Santo de Dios en nosotros, y nos sostiene y nos mantiene en santidad y no cedemos al pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, nuestra naturaleza carnal, y sigamos aplicando el ejemplo de la tapita, nuestra naturaleza carnal tiene que estar así, chiquita, debilitada. Amén. No alimentes la carne. Amén. Decirle al que tenés al lado, no alimentes la carne. No le des lugar al pecado, no le des lugar al chisme, no le des lugar a la habladuría, no le des lugar al pecado. No estés solamente en lo banal de la vida. Toma tiempo para estar en el Espíritu, para alimentarte espiritualmente. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces la carne va a estar así chiquita. Amén. Ahora, qué diferente es cuando la carne está fuerte en nosotros, ¿no? Cuando hemos alimentado la carne en nosotros, ya es más difícil sostener, ¿no? Y la atracción hacia lo pecaminoso ya es más fuerte. ¿Cuánto puedo sostener yo esta silla así con mi brazo? ¿Ah? No más de 10 minutos, ¿no? Y esforzándome mucho. ¿Verdad, hermanos? ¿Sí o no? Y a veces esto es lo que pasa con nosotros. Miren, a veces en nuestra voluntad, en nuestras propias fuerzas, a veces queremos vencer. A veces queremos cambiar un hábito que por años lo hemos llevado, queremos cambiar una mentalidad que por años la hemos recibido y nosotros queremos, voy a cambiar y lo queremos hacer en nuestras fuerzas. ¿Sabe lo que hacemos, hermano? Esto, lo voy a hacer en mi fuerza. Ahora, ¿cuánto va a durar? ¿O cuánto te ha durado en muchas ocasiones? A veces un tiempo, a veces unas semanas. Y después terminamos volviendo a lo mismo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra vida? Necesitamos la fuerza inagotable del Espíritu Santo de Dios. Amén. No es en nuestra fuerza, diga conmigo, no es en mis fuerzas. Es en la fuerza del Espíritu de Dios. La ley del Espíritu de vida operando en nosotros. Amén, hermanos. Quiero que te pongas de pie un momento y que podamos orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que podamos orar juntos. Miren, hermanos, para que una fuerza deje de tener influencia en un cuerpo, otra fuerza superior tiene que ser aplicada. Para que una ley deje de tener influencia, una ley superior tiene que ser ejecutada. Amén. El ejemplo más sencillo para entender esto es cómo vuelan los aviones. Cómo cómo es que un elemento tan grande, tan pesado puede volar. Si de acuerdo a la ley de la gravedad eso sería imposible. Pero son otras fuerzas las que se aplican para que esa nave se eleve, se levante y se mantenga tanto tiempo volando. Amén. Cuando el avión está en el aire, la ley de la gravedad está haciendo fuerza. La fuerza de la gravedad está ejerciendo su atracción. Sin embargo, el avión se sostiene en el aire, ¿verdad? Y es más, se eleva mucho más alto de acuerdo a la necesidad.
Si hay tormentas en ocasiones, ¿verdad? Se pasa por arriba de las tormentas. Cuando un avión asciende. Ahora, hay otras fuerzas que se están ejerciendo. Por ejemplo, la fuerza de la propulsión. Las turbinas que llevan los aviones ahí están ejerciendo una fuerza para que el avión avance. Después hay otra ley que se aplica, que es la ley de la aerodinámica, que eso se produce en las alas del avión. Hay unos elementos ahí que se mueven, que uno los ve, tac, 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 y eso hace que el aire se embolse en las alas del avión. Entonces, un elemento, un aparato, una aeronave tan pesada, hermano, pesa toneladas, sin embargo, se sostiene en el aire, sola, pero no es sola. Amén. Hay una fuerza que se está ejerciendo. Amén. Sus turbinas están funcionando, sus alas están funcionando también. Amén. Los motores están en marcha. ¿Cuántos me dicen amén? Pues nosotros necesitamos desde lo más profundo de nuestro ser que nuestra maquinaria, nuestros motores estén funcionando. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la propulsión del Espíritu Santo de Dios. Y me gusta determinarlo de esta manera. Ayúdenme los hermanos de atrás, hermanos. Estamos terminando, estamos concluyendo. Es más, si se animan a venirse para acá, traemos a los niños también. Los traemos aquí para la reunión en el nombre de Jesús. Miren, me gusta comparar la propulsión de las turbinas con la fuerza del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Es un generador, es una fuente de vitalidad, de fuerza para nosotros. Y después las alas con la fe, nuestra fe. En muchas ocasiones me gusta decir, abramos las alas de la fe para que podamos volar. Así como las águilas abren las alas, las águilas aplican este mismo principio. Cuando tienen que elevarse, ¿verdad? Mueven sus alas para que la ley, la fuerza de la aerodinámica las eleve o las ubique en las corrientes de aire perfectas. Amén. De la misma manera, hagámoslo nosotros en este tiempo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Cerra tus ojos ahí un momento y oramos al Espíritu de Dios. Oramos al Espíritu de Dios. Padre, te pedimos en esta noche, Señor, que tu Espíritu sea operando en nosotros. Tu presencia, Señor, tu poder sea en medio de nosotros. Sé que hay muchos hermanos acá que necesitan tu fuerza en esta noche, Señor. Sé que hay varios acá que necesitamos tu poder operando en nuestro medio, Señor. Espíritu Santo, queremos tu llenura, queremos, Señor, tu vida, la ley del Espíritu de vida en nosotros. Ay, de esa manera vamos a poder ser libres, vamos a poder romper con la fuerza del pecado en nosotros, con la ley del pecado que nos lleva a ceder, Señor, a caer y después sufrir las consecuencias, Señor. En el nombre de Jesús, ahora trae libertad, Señor, trae libertad para mis hermanos, para la iglesia, para tus hijos, Señor, en tu santo y glorioso nombre, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos, mientras adoramos a Dios un momento, me gustaría que le pidas al Espíritu de Dios. No sé cuál es tu mayor debilidad, cuál es quizás ese pecado al que sos propenso, ese hábito en el que te das cuenta que siempre te equivocas en lo mismo, siempre caes en lo mismo. En el nombre de Jesús, este es un momento para que el Espíritu Santo pueda obrar y pueda romper esas ataduras y pueda romper esas ligaduras. Él nos hace libre de la influencia del pecado. Él nos ha liberado, nos ha justificado. En Él tenemos vida. El Espíritu de Dios, la fuerza está dentro tuyo. No va a venir de afuera, va a venir desde tu interior. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vas a poder dejar ese vicio, vas a poder dejar ese hábito, vas a poder dejar esa mentalidad, vas a poder cambiar la vida, vas a poder vencer ese pecado, esa debilidad en el nombre del Señor Jesucristo. Hay victoria en Jesús, hay victoria en Jesucristo. Gracias damos a Dios
por nuestro Señor Jesucristo. Levanta tu mano ahí al cielo un momento y mientras adoramos recibí la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Le adoramos al Rey, bendecimos su nombre, exaltamos su presencia. Métete en el río, métete en el río. Las turbinas se están encendiendo. Las turbinas, los motores se están poniendo en marcha. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Adoramos al Rey, exaltamos su presencia. Tu viento yo siento soplar. Tu gloria aquí se manifestará. Yo puedo ver tu gran poder. Aleluya. Sí, Señor. Llenando todo este lugar. Tu viento yo siento soplar. Amén. Sí, Señor. Tu gloria aquí se manifestará. Yo puedo ver tu gran poder. Amén. Sí, Jesús. Llenando todo este lugar. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Transforma. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. De adentro esa es la fuerza. Es la ley del Espíritu de vida hacia afuera, que nos hace vivir, andar en el Espíritu. Todo mi ser. Aleluya. De adentro hacia afuera, de adentro hacia ven, Espíritu afuera, Santo. transforma todo Y fluye, mi fluye, ser. fluye, fluye, Señor. Tu corriente, tu vida, Señor. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, transforma todo mi ser.